¿Y si te dijera que la minería es mucho más que lo que escuchás por ahí? ¿O que este video, internet, tu computadora, tu celular y hasta la heladera de tu casa no existirían sin minería? Conoce a personas que se especializaron en distintas áreas que te van a mostrar cómo la minería impulsa la innovación, el progreso y transforma comunidades. Porque la minería es mucho más que una industria. Es trabajo, es desarrollo. La minería es futuro. Hola, ¿qué tal? Estamos acá en un nuevo episodio de MEF, el del streaming de Minería es Futuro, y tenemos un invitado muy especial, el señor Carlos Freites, que es investigador, politólogo y es el director del área de recursos naturales de Fundar, una fundación que hace unos años viene compartiendo información muy interesante de un montón de industrias, pero que particularmente sobre el mundo de la minería ha tirado investigaciones y data, por lo menos que para nosotros ha sido muy enriquecedor. Así que Carlos, bienvenido a MEF y bueno, gracias por estar con nosotros. No, gracias Martín por la invitación, es un gusto estar acá. Bueno, muchas gracias. La primera pregunta que te voy a hacer es ¿por qué el director de recursos naturales de una fundación le presta tanta atención al desarrollo de la minería en Argentina? Bueno, nosotros pensamos que la minería es una actividad que puede contribuir al desarrollo de la Argentina. O sea, Argentina es un país cuya economía está estancada hace 30 años. Que la economía está estancada quiere decir que su producto per cápita no crece, y el hecho de que el producto per cápita no crezca quiere decir que es más difícil atender a las demandas de bienestar de la población. Entonces hay una idea general en Fundar que es que los problemas que tiene la Argentina se resuelven más fácilmente con una economía en crecimiento, capaz de generar riqueza, y que la riqueza por un lado puede generar empleo de calidad, y por otro lado puede generar los recursos que la política pública necesita para atender a quienes no pueden acceder a un empleo formal. Y lo que nosotros vemos es que Argentina tiene una gran oportunidad en la minería. Vemos que hay una demanda creciente de minerales asociada a la transición energética. Básicamente la idea de ir hacia una matriz energética que no depende tanto de hidrocarburos, sino que depende más de tecnologías de almacenamiento de energías limpias. Para esa tecnología son críticos minerales como el litio o el cobre, y Argentina tiene reservas abundantes de los dos minerales. Pero a su vez, digamos, es una actividad que no ha despegado de manera similar a lo que lo ha hecho en países cercanos, como por ejemplo Chile o Perú, y a su vez es una actividad que tiene desafíos importantes tanto en términos de traccionar un proceso de desarrollo como en términos de sostenibilidad de la actividad. Entonces es una actividad que le puede aportar mucho a la Argentina, que le puede aportar mucho en términos de desarrollo federal, o sea, una actividad que es crítica para algunas provincias específicamente, pero para que se concreten las inversiones y para que esas inversiones tengan un impacto favorable en términos de desarrollo, creemos que hay que pensar seriamente el tema de cómo se regula la actividad y con qué marco de política se hace. Entonces, por todo este orden de ideas es que le hemos dedicado mucho tiempo a estudiar el sector y el tema. Bien, vos mencionaste el tema de la sustentabilidad, que es un tema vital. Sí. Yo creo que nadie que pretenda que haya un gran crecimiento y un impulso de la industria de la minería quiere que sea de una manera que no sea sustentable. Siempre queremos que sea cuidando el ambiente, cuidando las comunidades, cuidando el agua, ¿no? Ahora, para esto hay normativas internacionales, ¿no? Ustedes están trabajando con el tema del 80, que es una sigla muy especial. Pero contale a alguien que no sabe qué es el 80, qué significan esas palabras y por qué es tan importante. El 80 es el estándar de transparencia para las industrias extractivas. Bien. Es un estándar que está gobernado por tres partes: el Estado nacional y recientemente los Estados subnacionales, el sector privado y la sociedad civil. Y es un estándar que lo que hace es establece un dispositivo para producir información sobre cómo operan las industrias extractivas. En el origen, esencialmente en la dimensión de quién paga y quién cobra, y cuánto se paga y cuánto se cobra. O sea, es un estándar de transparencia que inicialmente estaba motivado por la pregunta de dónde va el dinero de las industrias extractivas. Y el dispositivo tiene sentados esos tres actores porque parte de un diagnóstico que es que la discusión pública sobre el sector extractivo muchas veces está basada en ideas preconcebidas, en información parcial o en información insuficiente,
Y también por la idea de que muchas veces los datos no son transparentes. O sea, no es solo que la discusión pública está basada en ideas parciales y preconceptos, sino también que a veces es muy difícil obtener la información para que la discusión esté basada en datos concretos. El concepto de se la llevan toda, ¿no? Claro. Y otros dicen, no, bueno, dame los datos para ver si es cierto o no es cierto. Exacto. Entonces lo que hace el estándar es, o sea, tiene dos tareas principales. La primera es facilitar la visibilización de esos datos, o sea, que esos datos estén disponibles públicamente. Y la aspiración que tiene es que una vez que esos datos están consolidados, o sea, una vez que esos datos están validados tanto por el sector privado, por el sector público y por la sociedad civil, entonces la discusión sobre la contribución de las industrias extractivas, digamos, idealmente debería estar basado en realidades y no en ideas preconcebidas. Exacto. Nosotros, digamos, trabajamos bastante dándole apoyo al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales y al grupo multipartícipe, que es este ámbito donde están representados los tres sectores, para que el EITI pudiera ser implementado tanto a nivel nacional primero como a nivel subnacional. Y nosotros encaramos ese trabajo pensando que el objetivo son los datos, digamos, ¿no? O sea, vamos a conseguir datos. Y lo que nos encontramos fue que es un dispositivo que es bastante eficaz para mejorar procesos. Okay. O sea, para mejorar procesos tanto dentro del Estado Nacional como en las provincias. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nos encontramos fue que nosotros íbamos hacia nuestras contrapartes, digamos, ¿no? Por ejemplo, íbamos a trabajar con una provincia X y le decíamos, ok, vos te comprometiste a participar del estándar 80 y el compromiso implica que vas a publicar datos de regalías, por ejemplo, o datos de en qué se ejecutan las regalías. Y nosotros nos encontrábamos del otro lado con funcionarios que tenían una gran predisposición para cumplir ese compromiso, pero muchas veces no tenían claridad respecto a en qué agencia del Estado provincial estaban esos datos disponibles, digamos, ¿no? Entonces, a nivel provincial eso se vio claramente. Lo que dispara el EITI es un trabajo dentro de la propia administración provincial, donde el punto focal del estándar empieza a hablar con distintas agencias provinciales diciendo, bueno, ¿dónde están los datos de las evaluaciones de impacto ambiental? ¿Dónde están los datos de los ingresos por regalías? ¿Dónde están los datos de la ejecución del fideicomiso de regalías mineras que describe, digamos, dónde se ejecutó un gasto u otro? O sea que los datos están, pero no era fácil saber a dónde estaban y ponerlos en conocimiento de las personas, porque al fin y al cabo la gente, sobre todo de las comunidades y de las provincias, son los que tienen que tener acceso a esa información, ¿no? Exacto. O sea, los datos están en la mayoría de los casos. En muchos casos no eran datos que estuvieran públicamente disponibles. Okay. Entonces, digamos, si vos me preguntaras cuál creemos nosotros que fue el principal impacto del EITI, es que como consecuencia de la implementación del estándar se disponibilizaron datos a los cuales no se podía acceder hasta que fueron publicados por EITI. El EITI es un estándar internacional, digamos. El EITI es un estándar internacional, es un estándar que la verdad que surgió en Inglaterra, surgió desde, si querés, digamos, una especie de shock, digamos, de la opinión pública respecto a las condiciones en las cuales se desarrollaban las industrias extractivas, sobre todo en África, la verdad. Y la percepción, digamos, de que a veces no cumplían suficientemente estándares de derechos humanos, laborales o ambientales, y también la percepción de que había mucha opacidad respecto al destino de los recursos o incluso respecto a los derechos de propiedad sobre las explotaciones. Porque EITI también tiene un capítulo muy importante sobre contratos, por ejemplo. De hecho, uno de los requerimientos del estándar es la publicidad de los contratos de concesiones, la publicidad de los términos, digamos, de los compromisos que asumen el Estado, digamos, que otorga la concesión y el concesionario. Hay también un requerimiento bastante fuerte respecto a quién es el beneficiario último de ese derecho de propiedad, ¿no? O sea, por ejemplo, uno sabe que una concesión X tiene un concesionario que es la empresa Z.
Pero AITI avanza un pasito más allá y dice, ok, la empresa Z, digamos, cómo está compuesto su capital accionario, y al final de ese capital accionario uno puede encontrar individuos u otras empresas, digamos, con un nombre más reconocible, por así decirlo. Ok. Eso, digamos, el AITI es un estándar internacional. Eso puede ser un gran instrumento de transparencia, digamos, ¿no? Sobre todo, digamos, en caso que vos tenés relaciones colusivas, digamos, entre Estado y sector privado, donde terminás teniendo, digamos, en el capital accionario de la empresa a quien concede los derechos. AITI es una herramienta que tendencialmente debería facilitar, visibilizar esas situaciones, digamos. Bien, ahora, ¿de quién es la responsabilidad de que esa información, ustedes colaboran para que esa información sea pública, de que la gente pueda acceder de manera sencilla, de que no tengas que tener un magíster para poder entender que esa data realmente, digo, cualquier vecino de una localidad pueda acceder, la pueda ver, está disponible online, se publica, se charla, se debate en torno a eso? ¿Qué pasa con esa información? ¿De quién es esa responsabilidad? Sí, Tuya. bien, la estamos La ejerciendo estamos en este ejerciendo en momento. este momento. Sí, o sea, nosotros tenemos una relación, digamos, estoy muy con el AITI porque la verdad fue un proceso de trabajo largo, ¿no? Sí, O sea, te voy a contar mi experiencia con el AITI, digamos, ¿no? Nosotros, como vos comentaste, trabajamos sobre el sector extractivo y la minería en particular hace 4 o 5 años muy intensamente. Y teníamos una serie de preguntas sobre el sector, y nos encontramos, digamos, con la demanda de dar apoyo, digamos, a la implementación del estándar 80, y cuando nos convocaron para dar apoyo a la implementación del estándar 80, nos encontramos en el estándar una respuesta a muchas de las preguntas que teníamos. Muchas de las preguntas que teníamos respecto a la disponibilización de la información, el acceso a la información. Pero para nosotros fue un shock, digamos, porque nosotros, digamos, yo y el equipo, yo trabajo con un equipo muy muy bueno, entre los cuales están Víctor Del Borno, María Victoria Majíquez, todos especialistas en la temática. Entonces somos gente que nos preciamos de conocer bastante el sector, y sin embargo fue como un shock encontrarnos con AITI. Dijimos, oh, pero esta información estaba acá. estaba acá y nadie, Estaba nadie acá. la usaba. Entonces nosotros tenemos como una frustración, digamos, ¿no? Respecto a la difusión de los datos que están en el informe 80. Porque, por ejemplo, para darte un ejemplo concreto, el informe, por ejemplo, visibiliza, usando como fuente a la FIP y a las propias empresas, cuáles fueron los impuestos pagados por todo concepto. El último informe es 2022 y 2023. Entonces, si uno quiere saber cuántos impuestos pagaron las industrias hidrocarburíferas o las empresas mineras, lo puede encontrar en el informe. Si uno adicionalmente quiere saber cuántos impuestos pagó una operación minera específica, o sea, una empresa minera que tiene una operación minera específica, concreto, también puede encontrar esa información en el reporte 80. Si uno quisiera saber cuál fue la evaluación socioambiental que se hizo para autorizar, digamos, un proyecto, a partir del último ciclo de reporte, o sea, a partir del 2023-2024, puede acceder online a la evaluación de impacto ambiental en la mayoría de las provincias que hacen ese tipo de evaluación. Ese era un dato que hasta 2022, 2023, la única manera de obtenerlo era mediante un pedido de acceso a la información pública, o alternativamente viajando a la provincia, presentando una nota formal de pedido de acceso a la información y obteniendo una cantidad de información en papel, digamos, ¿no? Fotocopiando, digamos. Claro. Eso asumiendo que hubiera, digamos, disposición de la otra parte, o que los tiempos administrativos le ¿Y permitieran. hoy la información está online? ¿Es accesible para la gente? ¿Es sencillo de acceder? Hoy la información está online, es fácilmente accesible, está en el sitio web de Estándar de Transparencia para las Industrias Extractivas, o sea, en el sitio 80, que está alojado en la página oficial del gobierno nacional, en argentina.gov, digamos, porque el compromiso con 80 es un compromiso que asumió el Estado Nacional. Perfecto. O sea, el Estado Nacional asume un compromiso de reportar en el marco del estándar. O sea que es información que está disponible en el sitio web.
Ahora, a tu pregunta, ahí viene mi frustración. A tu pregunta respecto a si es... ¿Quién es responsable? Sí, no, y sobre todo a la accesibilidad y la facilidad Claro. de interpretar esa información. Un poco o sea, nosotros creemos que habría que hacer mucho más con esa información. Ujú. O sea, que hay un paso que no está dado suficientemente, que es trabajar esa información desde el punto de vista de la comunicación. Primero, para contar que esa información está, Bien, digamos, ¿no? bien. Y segundo, para tratar de transmitir qué es lo que quiere decir, Bien, digamos, ¿no? gracias porque me estás dando una mano que yo vengo a revalidar esta hipótesis de no falta mucha comunicación porque antes la información no estaba o estaba difusa, ahora la información está, ahora hay que comunicarla. Exacto. El próximo paso es el desafío y comunicarla de una manera fácil y sencilla a la gente, no a los funcionarios o a... Ese es uno de los grandes desafíos que yo te decía que tenemos en este programa, es cómo le contamos, no quiero parecer Bernardo Neustadt diciendo Doña Rosa, pero cómo le contamos al vecino que esa información respecto de a dónde fueron sus impuestos, a dónde fueron los impuestos que pagaron las empresas y cómo se implementaron y cómo se ejecutaron, se puede acceder, se puede ver, pero bueno, todavía nos falta el pasito de la comunicación, ¿no? ¿Vos sentís que la industria minera le falta un paso todavía en comunicación para darle más difusión y más transparencia a todo esto? Sí, totalmente. Y yo creo que hay un sesgo fuerte, o sea, en el sector. O sea, yo soy alguien que viene de afuera del sector, pero lo he conocido en los últimos años. Yo creo que hay un sesgo fuerte a conversar dentro del sector, digamos, ¿no? O sea, hacer un evento con actores sectoriales, digamos, donde Exactamente. siempre se encuentran las mismas personas que tienen un universo de ideas Y ya están compartido, todos de que acuerdo. O están todos sea, de acuerdo. no tenemos que construir consensos porque ya estamos todos de acuerdo. Claro, pero somos un grupo muy chico. Exacto, Uno de los exacto, desafíos que tenemos nosotros es cómo construir consensos con el que no está dentro del sector. exacto, Y me exacto. parece que esa es una tarea. Y además, la información que una fundación tan prestigiosa como la de ustedes le puede llegar a brindar, es decir, si esta información está analizada, cotejada y transparentada, me parece que el rol que ustedes cumplen es fundamental. Pero por ahí a veces le falta la pata de la comunicación y de la amplificación de eso, ¿no? Totalmente, totalmente de Bien. acuerdo. Una cosa muy importante que no te pregunté todavía es, vos hablaste en algún momento de el federalismo de la minería porque construye o desarrolla proyectos en lugares más alejados de los grandes centros urbanos, lejos de la pampa húmeda. ¿Qué oportunidades hoy presentan para las provincias mineras, tanto para proveedores, para empresas y para la población en general? Bueno, ese es un gran punto. Ahí o sea, una de las cosas que a nosotros nos resulta atractivo del sector es la magnitud del impacto que tiene en provincias que no son el core productivo de la Argentina, vamos a ponerlo de esa manera. O sea, porque cuando uno piensa en el impacto de la minería, uno puede pensar en términos de las divisas que genera, y eso tiene un impacto macro que abarca la totalidad de la economía argentina. La economía argentina, como vos sabés, tiene un déficit crónico en su sector externo. Entonces cualquier actividad que pueda contribuir al balance del sector externo es una actividad que tiene un impacto general sobre el funcionamiento de la economía. Pero en el caso de las provincias con recursos mineros, que son generalmente provincias periféricas, pongámoslo de esa manera, el impacto que tiene es muy, muy significativo en términos de generación de actividad económica y de la magnitud de esa actividad económica para el tamaño de la economía provincial. Entonces ahí hay un impacto bien, bien grande, y hay una parte de ese impacto que se genera por el solo hecho de que haya inversiones. Ahora, nosotros un poco digamos, la línea que trabajamos desde Fundar y que está, digamos, validada por la experiencia internacional, la política comparada y tal, es que si vos querés que el desarrollo de la actividad extractiva tenga un impacto en la diversificación de la estructura económica, en la generación de otras actividades económicas conexas con la minería, entonces necesitas tener políticas que promuevan ese resultado. Y ahí en la provincia hay una política que es particularmente importante, que son las políticas de compra local, digamos, ¿no? O sea, las políticas donde vos lo que intentás hacer es que, ok, yo voy a desarrollar un proyecto minero, pero lo que voy a tratar es que en los bienes y servicios que ese proyecto demanda sean abastecidos por la industria nacional o por productores nacionales. Y eso funciona en dos escalas, digamos, ¿no? Hay una escala que es la escala de los proveedores locales, stricto sensu, digamos, ¿no? Que son actividades que están cerca de los yacimientos y donde ahí hay todo un trabajo que las provincias pueden hacer y de hecho vienen haciendo, de tratar de que, digamos,
mini pymes locales le puedan, por ejemplo, proveer servicios de hotelería, servicios de transporte, servicios de catering. Eh, Después hay servicios profesionales o servicios técnicos que también demandan los proyectos mineros, que también pueden generar empleo provincial, digamos, por ejemplo, análisis de suelo, análisis de agua, servicios contables, servicios legales, aunque eso es más difícil porque en general son estudios más grandes, digamos. Que están en Buenos Aires. Que están en Buenos Aires, exactamente. Pero bueno, hay un montón de actividad conexa a la actividad minera que se puede, digamos, que se puede desarrollar dentro de la provincia y que las provincias con sus leyes de compra local vienen promoviendo. Y después hay otra discusión que es un poco más amplia, que es cómo vos haces para que los sectores industriales que la Argentina tiene, ¿no? Como el sector metal mecánico, por ejemplo, o algunos sectores digamos, de análisis, tipo telemetría, cosas más complejas de análisis de imagen, análisis de muestras, digamos, del suelo, que son actividades, digamos, mucho más complejas, pero donde las capacidades productivas generalmente están ubicadas en las regiones metropolitanas, o sea, provincia de Buenos Aires, provincia de Santa Fe, provincia de Córdoba. ¿Cómo vos hacés para que tus políticas de compra local no impidan que esos actores nacionales, digamos, no puedan convertirse en proveedores de los proyectos mineros? Porque el riesgo que vos corres es que si tu política de compra local no contempla un capítulo nacional, digámosle, entonces la alternativa es o tengo el proveedor local o tengo un proveedor transnacional, digamos, que ya viene operando con la empresa minera en todo el mundo, y entonces yo recurro a ese proveedor internacional cuya calidad está comprobada, digamos, y entonces no se genera ese efecto virtuoso de articulación con el sector productivo nacional. Levanto un punto porque nosotros en nuestra charla con los proveedores, una de las cosas que te dicen parece una verdad, pero grullo, pero es increíble, que uno dice, che, está bueno esto del tema del compra local. Ahora, vos no podés, sos una empresa que provee un servicio, ser local en San Juan, en Catamarca, en La Rioja, en Mendoza, o sea, uno es local de la Argentina, digamos, pero si solamente le compras al de la provincia, tenés que abrir una oficina en cada una de las provincias argentinas. Es un poco inviable. Es un sobrecosto que te impide ser competitivo. Exactamente. Y ahí hay mucho trabajo por hacer. O sea, hay mucho trabajo por hacer. Hay mucho trabajo de incluso hay mucho trabajo de articulación entre las provincias de las regiones mineras, digamos, ¿no? Porque eso que te comenta el empresario es... o sea, eso que el empresario dice que no tiene sentido, también carece de sentido a nivel regional, digamos, ¿no? Claro. O sea, ¿qué sería lo más virtuoso? Lo más virtuoso sería que en una mesa, digamos, las provincias digan, pongamos la provincia del Triángulo del Litio en el norte, digamos, ¿no? Digan, bueno, nosotros se están generando inversiones por varios cientos de millones de dólares, quizás algunos miles de millones de dólares. Eso va a demandar bienes y servicios. ¿Cuáles son las capacidades productivas que cada provincia tiene al día de hoy? Hagamos una estrategia de complementariedad, claro, donde vos, Catamarca, te especializás en esto, vos, Salta, te especializás en esto, vos, Jujuy, te especializás en esto, vos, San Juan, te especializás en esto, y entonces, en lugar de competir, digamos, claro, buscamos la complementariedad. Y tienen proveedores para toda la región. Exacto. Bien. Pero bueno, esa es una asignatura pendiente, bien, pero es el tipo de discusiones que nosotros creemos que es importante dar para que el impacto de la minería efectivamente sea todo lo que puede ser. Carlos, te voy a empezar a ir cerrando ya un poco, pero hay un tema que me interesa mucho, que es la necesidad de construir los diálogos y consensos que le hace bien a la industria minera. ¿Cuáles son los diálogos y consensos básicos que te parece que esta industria tiene que construir? Qué buena pregunta. La primera parte de la respuesta es tiene que dar esos diálogos y esos diálogos multiactor, digamos, ¿no? O sea, diálogos donde esté el sector, pero también los proveedores, también las comunidades locales, también los gobiernos provinciales, digamos, y cuáles son las expectativas que todos esos actores tienen respecto al desarrollo de la minería. Entonces, la primera parte de la respuesta sería, es importante que esos diálogos se den, digamos, ¿no? Y la segunda parte de la respuesta es, yo creo que hay que dar diálogos sobre tres ejes, digamos, ¿no? Uno es un eje fiscal, ¿no? O sea, cuántos impuestos se pagan y cuántos impuestos debería pagar la actividad y con qué tipo de diseño fiscal. Y ahí yo creo que la discusión es básicamente cómo tener un régimen tributario flexible
que acompañe, digamos, los periodos de malos precios, por así decirlo, o sea, que flexibilice, digamos, la carga fiscal en momentos de bajos precios, pero que garantice la participación del Estado en los momentos de bonanza extraordinaria, donde no se afectó la ecuación de inversión por parte del sector y hay digamos, beneficios extraordinarios vinculados a precios internacionales. Entonces, uno es un eje fiscal, el otro es un eje productivo, eso lo acabamos de conversar, digamos, o sea, cómo hacer para que no sea solo el desarrollo de la actividad en sí, sino que eso traccione otro tipo de capacidades productivas. Y después, una conversación sobre sostenibilidad, digamos, ¿no? El eje social, digamos. El eje social, donde ahí yo lo que creo es que esa comunicación pública más abierta, el tipo de cosas que vos proponés, es muy, muy importante porque yo creo que la demanda de la sociedad tracciona procesos de mejora, procesos de construcción institucional, digamos, procesos que permiten que el desarrollo de la actividad se dé de maneras más virtuosas, de que si no hubiera ningún tipo de demanda allá afuera y fuera simplemente el sector cerrado sobre sí mismo, focalizándose en los aspectos técnicos de la actividad. Bien, bien. Bueno, mucho por construir y mucho por trabajar. Desde Fundar, si vos le tenés que contar, contaste bastante de por qué Fundar está sumada dentro de esta industria. Mi sensación, yo los vengo siguiendo el trabajo que vienen haciendo, es como un lugar de pensamiento estratégico sumamente interesante que aporta y enriquece, me parece, el debate. Si tuvieras que resumir el trabajo que está haciendo Fundar, aportando al desarrollo productivo de la Argentina, ¿cómo lo resumirías? Bueno, nosotros, viste que intentamos articular una visión estratégica sobre el desarrollo del sector, un poco a demanda de lo que en ese momento era el Ministerio de Producción, que planteó pensar el desarrollo estratégico de algunos sectores de la Argentina. Entonces, digamos, nosotros tratamos de plasmar una visión estratégica sobre el desarrollo de la minería en algo que se llamó la misión para la construcción de una minería sustentable e inclusiva. Y nosotros, la verdad, trabajamos sobre los 3 ejes que te mencioné recién. Digamos, tenemos propuestas para revisar el marco impositivo de la actividad en un sentido progresivo. Hemos trabajado muy fuertemente con las provincias, con muchas provincias, en estos procesos de construcción institucional para tratar de garantizar la sostenibilidad y la transparencia. Y después hemos trabajado bastante en tratar de pensar cómo la política podría ayudar a que se genere, digamos, demanda de la provisión de bienes y servicios producidos localmente. O sea que te resumiría un poco autovendiendo el trabajo que hacemos. Muy bien, bueno, si no te lo vas a vender vos, tu trabajo, ¿quién te lo va a vender? ¿No? Tratamos de estar en esos 3 ejes que consideramos que son estratégicos para el desarrollo de la minería en Argentina. Bueno, Carlos, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu dedicación, los felicito por el trabajo que están haciendo y bueno, este es un espacio donde los invitamos a que cuando necesiten comunicar, difundir y amplificar cosas, estamos a disposición para acompañarlos. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Muchas gracias. Este ha sido otro episodio de MEF, el streaming de Minería Futuro. Y bueno, volvemos pronto. Hasta luego. Dale clic a suscribirme y entérate de nuevos lanzamientos.